Como definición, bueno, el modelo de datos relacional fue creado o establecido por Edgar Frank Cote. Esto por ahí de los años 69 y 70. Cuando se empiezan a comercializar los sistemas gestores de base de datos relacionales, entonces estos modelos relacionales empiezan a tener gran aceptación dentro del ámbito de desarrollo. El modelo relacional pues, es un modelo de datos y realmente es parte de lo que veíamos en el diagrama, esquema conceptual, esquema externo y esquema lógico, es parte del esquema lógico. Entonces, sigue siendo parte del perfil de un diseñador de base de datos. Debe de considerarse cuando se está haciendo este modelo de datos tres aspectos. Primero es que la estructura debe permitir representar la información que nos interesa del mundo real. Es básicamente como lo veíamos en el modelo de entidad relacional. Queremos identificar las entidades de lo que queremos realmente guardar, de lo que queremos, de las entidades que queremos almacenar información. Entonces, de este lado el objetivo sigue siendo el mismo. Permitir representar la información de lo que nos interesa del mundo real. Entonces, si nosotros tenemos un modelo de datos o vamos a diseñar un modelo de datos para una escuela, habíamos tomado un ejemplo así, y habíamos dicho que las entidades que me interesan son el alumno, el profesor, las materias, las calificaciones. Entonces, sería lo mismo. Debemos de mantener la estructura para representar esas entidades. El segundo aspecto que debemos de tener en cuenta también es que la manipulación a la que da apoyo mediante las operaciones de actualización y consulta de los datos, debe de ser permitida, o sea, debe permitir la manipulación de actualización y inserción e eliminación de los datos. Entonces, esos van a ser parte también de lo que es cuando empezamos a definir las llaves foráneas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una entidad, pero esa entidad puede estar relacionada con otra entidad a través de una llave foránea. Esa llave foránea debe de impedir que se elimine, porque para mantener la integridad de los datos, pero también debe de permitir que si hay una actualización, esta se pueda actualizar precisamente para tener datos íntegros y una información válida. Entonces, el tercer aspecto va muy relacionado. ¿Por qué? Porque se debe de permitir la integridad que es facilitada mediante el establecimiento de las reglas de integridad, es decir, condiciones que los datos deben de cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues normalmente es de que, por ejemplo, en una base de datos no deben de haber más de un mismo registro igualitario en la base de datos. Entonces, esa es una regla que es como que declarar al dato como único o con una llave primaria. El otro caso era lo que les mencionaba de las llaves foráneas. La actualización, eliminación e inserción deben de estar también relacionadas con las otras entidades. Y podemos encontrar muchas más reglas y esto va dependiendo también del desarrollo o definición del requerimiento. ¿Ok? Bueno, en sí, el modelo relacional es una estructura de un modelo de datos y normalmente parte del modelo entidad-relación. Pero acá ya no hablamos de entidades, ya no hablamos de atributos,
ni de cardinalidades mínimas y máximas, sino que hablamos de tablas, columnas, llaves primarias, llaves foráneas, etc. Entonces, ¿qué es una tabla? Bueno, la tabla pues hace referencia a objetos de una base de datos que contienen todos los datos de la misma. Y lo vemos como si fuera una hoja de Excel, así, una tabla, donde tenemos como una cuadrícula. Esa cuadrícula realmente representa un componente que se llama tabla, y dentro de esos componentes, dentro de esa tabla podemos encontrar otros componentes que son los que llamamos campos o columnas dentro de una tabla. Esto corresponde obviamente al nombre de la columna, debe ser único y además debe de tener un tipo de dato asociado. ¿Esto qué quiere decir? Que la columna, por ejemplo, si hay una columna que se llama nombre, ya no puede existir otra columna que se llame nombre, ¿sí? Vamos a hacerlo por aquí. Supongamos que esto es nuestra tabla. Entonces, esta tabla tiene muchas columnas. Entonces, cuando nosotros estemos nombrando esas columnas, no podemos hacer esto. De hecho, en Excel no, en Excel no los permite, pero esto lo estoy tomando a manera de poderlo ejemplificar. Pero en SQL Server o en MySQL o en Oracle o en MariaDB no permite hacerlo. Entonces, nos marca error de que la columna ya existe. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Si yo quiero tener, o lo que yo estoy tratando de almacenar son varios nombres, entonces tengo que identificar la columna quizás con algo diferente. Puede ser que tenga nombre 1, nombre 2 y nombre 3. Entonces, esto sí es válido para, para el diseño de una tabla. Esto no es válido. ¿Ok? Y lo vamos a colocar como rojo. Y bueno, y debe de tener, dice, un tipo de dato asociado. Cuando hablamos de tipo de datos, ya nos estamos refiriendo a la información que va a tener almacenada en esta base de datos. Normalmente manejamos en un motor de base de datos tipos de datos varchar, numérico, entero, decimal, float. Ahorita ya hay otros como XML, blob, que es para texto. Ajá, también hay en MySQL se maneja texto. ¿Qué más? Data time y date. Estos son diferentes. El data time almacena la fecha y la hora, y el date solamente la fecha. Entonces, a esto se refiere cuando dice que el campo debe almacenar un tipo de datos asociados. Entonces, si yo tengo aquí nombre y yo le pongo entero, cuando yo escriba Blanca, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque esta columna la definí como de tipo entero. Entonces, acá arriba voy a colocar, por ejemplo, el tipo de datos al que yo le haya puesto, y acá la voy a poner a varchar y a le voy a poner date. Claro que esto es incongruente, ¿verdad? Porque no se refiere. Entonces,
Esto me marcaría un error. Entonces esto sería rojo porque esto es incorrecto. Ahora, si yo le coloco blanca, sí estaría correcto. ¿Por qué? Porque varchar significa que es un tipo de dato texto. Es en SQL Server equivale a lo que es texto en MySQL. También puede ser dentro de este grupo encontramos también los nvarchar, los string. Todos estos son datos, tipos de datos que almacenan números y letras, ¿sí? Entonces, blanca sería correcto aquí. Date nada más sería, aquí sería incorrecto si yo coloco esto. ¿Por qué? Porque no guarda el formato. Pero, por ejemplo, si yo coloco 2023, 0315, esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque lo identifica como un tipo de datos date. Y si le coloco aquí 130005, sería incorrecto porque es tipo date, no es tipo data type. Entonces, esto es igual otra de las cosas que debemos de tener claro cuando vayamos a diseñar el modelo de datos, que ya debemos de saber qué tipo de datos vamos a almacenar acá. Entonces, vamos a suponer acá, otro ejemplo, voy a tener una tabla que se llame, por ejemplo, alumnos, donde voy a tener la tabla alumnos. Voy a tener una columna nombre, otra columna que se llame edad, otra columna que se llame, por ejemplo, fecha de nacimiento, y otra columna que se llame, ¿qué sería bueno? Edad, ciudad, o bueno, domicilio. Entonces, ustedes, si estuvieran diseñando el modelo, a ver, ¿qué tipo de datos usarían para guardar la columna nombre? De los que yo les mencioné acá, pueden tomar. ¿Un texto? Ok, texto. Bien. ¿Y edad? Numérico. Entero. Ajá. Entero. Numérico o entero, podría ser. Es que depende mucho del motor de base de datos. Entonces, pero sí, cualquiera de los dos está bien, porque aquí no estamos definiendo cuál va a ser el modelo el motor de la base de datos que vamos a ocupar. Aquí nada más estamos diseñando el modelo de datos. ¿Ok? Fecha de nacimiento. ¿Con qué tipo de datos? Date. Los datos. Sí, Date. Date time. Date. Unos dijeron day, otros date time. Es válido cualquiera de los dos, porque quizás no me sepa yo la hora exacta en la que nací, pero yo puedo guardar solamente la fecha y la hora se guarda con 00 horas. ¿Ok? Entonces, aquí sí es válido. Domicilio. Texto. Varchar. Ok, texto o varchar. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Peso. ¿Con qué tipo de datos lo almacenarían? Con float. Ok, muy bien. Si lo guardo con entero, ¿qué pasaría? Si yo lo defino como tipo entero. No podría yo guardar, por ejemplo, si yo peso 58.700. No lo podría guardar, ¿verdad? ¿Sí o no? Exacto, no se puede. Exacto. Lo subiría a 59, ¿verdad? Entonces, por eso
Es Son- importante. ¿Sí? Ya la va a resumir más enteros, ¿no? De lo que es. Exacto. Entonces, por eso es importante cuando estamos haciendo el modelo de datos, saber qué es lo que voy a guardar para poderle definir el tipo de datos correcto. Sí, porque si no, entonces no voy a poder guardar esto. Entonces, aquí estaríamos falseando la información. Entonces, este ejercicio es para que se dieran cuenta de eso, de que cuando estamos haciendo el diseño de modelo de datos, ok, ¿qué tipo de datos voy a guardar aquí? Y en base a eso, voy a elegir el tipo de datos y cuáles serían las características, porque también puedo utilizar el tipo de datos decimal, ¿sí? Pero le tengo que indicar cuántos decimales le voy a permitir, ¿ok? Bueno. Eso, lo vamos a ir puliendo, obviamente, con la práctica, ¿verdad? Porque también hay otro caso en el tipo de datos que, por ejemplo, el entero, podemos encontrar el small time, el small int, perdón. Podemos encontrar el begin. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? Los tres guardan números, pero permite un rango menor al entero. De hecho, sería así la estructura. Primero small int, luego entero y al final begin. Y depende de qué tantos datos voy a generar para saber cuál va a ser el tipo de datos que le voy a asignar. Por ejemplo, y también están los digits y los bits. El bit solamente permite valor 0 o 1. El digit creo que es del 0 hasta el 12. El small int del 0 y no recuerdo la cantidad, pero hay una cantidad hasta donde se topa. Y igual de ahí hay un rango más amplio que es el tipo de datos entero y luego el que es mucho más amplio, el begin. Entonces, esto obviamente lo van a ir conociendo conforme la práctica, pero guardan el mismo tipo de datos numérico, o sea, de números enteros. ¿Ok? Y bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de tablas es que los registros pueden ser nulos cuando se estén almacenando. Y esto igual lo vamos a definir aquí. Entonces, cuando estamos haciendo la tabla, ¿los nombres pueden ir nulos? ¿Sí o no? Por ejemplo, si estamos almacenando los datos de la tabla alumnos, ¿podría ser nulo o no nulo? Nulo significa que no almaceno la información de ese dato, pero existe la columna. Yo la pondría como not null. ¿Por qué? Porque si se supone que es lo que estoy almacenando son los alumnos, si yo tengo un alumno al que no le conozco el nombre, pues entonces quiere decir que no tengo la información y por lo tanto no debería yo de generar un registro para ese nombre. Entonces, este dato lo tengo que definir dentro del modelo de relacional como que no permite nulos. Ahora, la edad. ¿Ustedes cómo la definirían? ¿Podrían almacenar la información de un alumno sin conocer su edad? No. No. No, Ok. también es indispensable conocerla. Ok, entonces también la van a declarar como not null. ¿Y la fecha de nacimiento? Tampoco. Ok. Una Domicilio. no tiene información de ninguno. De ninguno. Ok. O sea que ustedes cuando diseñen el modelo declararían que todos los datos son El peso obligatorios. sí puede ir null. Ok, en tu caso, tú dices que sí puede ir null, ok.
Ajá, ¿qué otro dato? El domicilio. Muy bien. ¿Algún otro dato? Creo que así está muy bien. Exacto. Sí, así estaría mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, yo puedo agarrar y hacer la encuesta para los alumnos, pero mínimo le voy a preguntar siempre su fecha de nacimiento y su nombre, ¿verdad? Y la edad, si no le pregunto, la calculo a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, este campo, pues sí, siempre voy a tener, debo de tener el dato si tengo la fecha de nacimiento, ¿verdad? O sea que si se me olvida preguntarles, bueno, no importa porque puedo hacer que esta columna sea una columna calculada. A partir de la fecha de nacimiento, obtener la edad actual. Entonces, domicilio sí, porque puede ser que el alumno no nos quiera dar el domicilio en ese momento o realmente se nos haya olvidado pedirla. Entonces, no es como tal tan obligatoria tenerla. Y el peso, de la misma forma, puede ser que no sea un dato muy crítico para poder inscribir al alumno, por lo tanto, puede ir vacío o nulo. Entonces, estos son los tres aspectos importantes que debemos de tener cuando estamos diseñando las tablas en un modelo de entidad relacional.